Donador y estudios transfusionales. La donación de sangre es un procedimiento médico por el cual a una persona se le realiza una extracción de sangre que luego se transfunde en otra persona. El objetivo del proceso de selección de los candidatos a donar sangre es determinar si la persona se encuentra en condiciones adecuadas para poder realizar la donación, sin que existan riesgos para su salud ni para la del futuro receptor. Tipos de donantes. El donante que proporcione su sangre y componentes sanguíneos para uso halogénico podrá corresponder a las categorías siguientes. Donante autólogo. La persona que proporciona sangre para uso exclusivo en sí misma, cuando se anticipa el requerimiento transfusional y se desarrolla un plan de donación. Donante de repetición. La persona que proporciona su sangre o componentes sanguíneos en 2 o más ocasiones en el lapso de 1 año. Donante designado. La persona en la que existe una clara indicación médica para el uso de su sangre o de componentes sanguíneos en un paciente determinado. Donante dirigido. La persona que por su voluntad pretende que su sangre o componentes de ésta sean utilizados en algún paciente determinado. Donante familiar o de reposición. La persona que proporciona su sangre o componentes sanguíneos a favor de un paciente, en respuesta a una solicitud específica por parte del personal de salud, familiares o amigos del paciente. Donante altruista. La persona que proporciona su sangre o componentes sanguíneos para uso terapéutico de quien lo requiera, sin la intención de beneficiar a una persona en particular, motivada únicamente por sentimientos humanitarios y de solidaridad, sin esperar retribución alguna a cambio y sin que medie una solicitud específica por parte del personal de salud, familiares o amigos del paciente. Requisitos para donar sangre. Estar sano y sentirse bien. Edad comprendida entre 18 y 65 años. Pesar más de 55 kilogramos. No haber tenido gripe, catarro, faringitis o diarrea en los últimos 7 días. No tener conductas de riesgo que faciliten el contagio de hepatitis o VIH. Los donantes deberán responder con sinceridad y honestidad las preguntas que realizará el personal profesional del banco de sangre. Portar documentos de identificación con fotografía. Motivos de exclusión del donante. Motivos de exclusión indefinida. Las personas menores de 18 años y mayores de 65 años. Las personas que pesen menos de 50 kilogramos. Las personas que no estén en uso pleno de sus facultades mentales. Se excluirán las personas que señalan a continuación que tienen mayor probabilidad de infectarse por el virus de la inmunodeficiencia humana, por el virus B o C de la hepatitis, u otros agentes transmisibles sexualmente y por transfusión, mientras persista el factor de riesgo. Motivos de exclusión permanente. Las personas que pudieran transmitir el virus de la inmunodeficiencia humana. Las personas que pudieran transmitir el virus B o C de la hepatitis. Las personas que pudieran transmitir el agente causal de la enfermedad del Chagas. Se excluirán a las personas que tengan historia de haber padecido malaria, las personas que requieren continuamente transfusiones, las personas que tengan antecedentes o consumo actual de drogas, las personas que tengan antecedentes o padezcan enfermedades cardiovasculares y neurológicas, las personas que padezcan enfermedades hepáticas, las personas que padezcan alcoholismo crónico, las personas que se hubiesen transfundido o las mujeres que tengan antecedentes de embarazos previos. Motivos de exclusión temporal. Se diferirán a las mujeres que se encuentren en las condiciones siguientes: periodo gestacional y durante los 6 meses que le siguen al parto, cesárea o un embarazo terminado, por muerte del producto en cualquier edad gestacional,
y periodo de lactancia. Las personas que hubieran tenido o tengan cualquiera de los padecimientos siguientes: cánceres localizados y completamente curados, brucelosis o cualquier aislamiento del género Brucella, sífilis u otras infecciones de transmisión sexual. Estudios transfusionales. Los donantes potenciales se evalúan para cualquier cosa que pueda hacer que su sangre no sea segura para su uso. El examen incluye pruebas para las enfermedades que pueden transmitirse por transfusiones de sangre, incluyendo VIH y hepatitis viral. Internacionalmente se han establecido los siguientes procedimientos. Determinación del grupo sanguíneo. La prueba se basa en la demostración de un antígeno en la superficie de los eritrocitos, al hacer reaccionar la sangre con un antisuero específico, y se confirma con la prueba inversa, es decir, demostrando la presencia o ausencia de una aglutinina específica que reacciona con eritrocitos de grupo sanguíneo conocido. Hemoglobina y hematócrito. Hemoglobina. Consiste en hacer reaccionar la sangre con un reactivo que contiene cianuro y ferrocianuro potásico, que oxida la hemoglobina a metahemoglobina, la cual a su vez pasa a cianometahemoglobina. La prueba de hemoglobina mide la cantidad de hemoglobina en su sangre. Un resultado menor a lo normal indica la presencia de anemia. Hematócrito. Mide la concentración de glóbulos rojos en la sangre anticoagulada, es decir, el porcentaje del volumen total de sangre ocupada por glóbulos rojos. El hematócrito aumenta en caso de policitemias y disminuye en caso de anemias. Pruebas cruzadas de compatibilidad. Prueba mayor. Consiste en mezclar el suero o plasma del receptor con las células sanguíneas del donador. Después de incubar centrifugas y buscas la presencia o ausencia de aglutinación, esto indicando la compatibilidad o incompatibilidad según el caso. Prueba menor. Consiste en mezclar las células sanguíneas del receptor con el suero o plasma del donador. La técnica es exactamente la misma a la de la mayor y se lee exactamente igual. Reacción de BDRL. Se basa en la capacidad de los anticuerpos reagínicos, es decir, autoanticuerpos generados por la infección, de reaccionar con un fosfolípido llamado cardiolipina. Consiste en colocar el suero del paciente en contacto con el sustrato antigénico. Si los anticuerpos están presentes en el suero, estos se unen al sustrato BDRL, produciendo la floculación del mismo. Si el suero evaluado no contiene anticuerpos, no se producirá la floculación. Esto se utiliza para detectar y medir la reaginina en pacientes enfermos de sífilis. Reacciones febriles. Conjunto de pruebas de aglutinación que buscan apoyar el diagnóstico de infecciones causadas por Salmonella typhi y Salmonella paratyphi y Brucella avus, agentes etiológicos de infecciones frecuentes conocidas como fiebre tifoidea o fiebre ondulante paratifoidea y fiebre brucelosis respectivamente. Anticuerpos antivirus de la hepatitis C. Es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa de anticuerpos del virus de la hepatitis en suero o plasma. Determinación de VIH. Ensayo inmunocromatográfico cualitativo de flujo lateral. Utiliza como antígenas proteínas recombinantes que representan las regiones inmunodominantes de las proteínas de envoltura del HIV-1 y HIV-2. Estas proteínas ligadas a partículas de oro coloidal se encuentran inmovilizadas. Adicionalmente, una banda delgada de la membrana de nitracelulosa está sensibilizada con anticuerpos contra el conjugado de oro coloidal y actúa como región de control. Prueba de Coombs directa. Se realiza con los glóbulos rojos de la muestra problema a fin de averiguar si tienen anticuerpos fijados a su superficie. Prueba de Coombs indirecta.
Determina la presencia de anticuerpos fijados sobre la superficie del glóbulo rojo. Esta prueba se realiza en el suero para cuantificar los anticuerpos producidos en el paciente. Este examen casi siempre se hace para determinar si usted puede tener una reacción a una transfusión de sangre. Anticuerpos fríos y calientes. Los anticuerpos fríos reaccionan mejor en rango de temperatura de 20 a 30 grados. No son importantes desde el punto de vista transfusional, pues generalmente no son activos a temperatura corporal. Sin embargo, pueden influir en la clasificación sanguínea de la persona y en las pruebas de compatibilidad realizadas a temperatura ambiente. Los anticuerpos calientes reaccionan mejor a 37 grados. Son importantes desde el punto de vista transfusional, ya que pueden producir una reacción en el paciente transfundido, ocasionándole daño leve o grave.